Soy el doctor Ernesto Pleites, soy pediatra e infectólogo y trabajo en el Hospital Drillo Benjamín. Blue. Soy miembro del grupo del GTD Internacional y en esta mañana vamos a presentar una plática referente a este tema que se titula Clasificación y manejo de los pacientes con dengue en las áreas epidémicas, de las cuales nosotros vamos a dar los lineamientos basados en la línea de la guía de la Organización Mundial de la Salud. Y de la OPS. En este momento vamos a iniciar la presentación y vamos a hablar de la clasificación y manejo de los casos de dengue. ¿En general, el dengue es una sola enfermedad sistémica y dinámica que después de un periodo de incubación de 4 a 7 días empieza a comenzar las fases de la evolución de la enfermedad. Estas son la fase febril, la fase crítica, bueno, y la fase de convalecencia. Estos aspectos son fundamentales en el manejo de la enfermedad. En esta transparencia vamos a presentar los aspectos relevantes que resumen la historia natural de la enfermedad. En primer lugar, tenemos que el dengue se inicia con una fiebre intensa que llega a 39 y 40 grados centígrados, usualmente en los primeros 2 o 3 días. Cuando la fiebre donde el amor manda novelas. Se desciende, entonces se inicia la fase crítica y entre el día 3 y el día 6 en los niños y hasta séptimo en los adultos se va a presentar lo que se conoce como la fase crítica. En la cual los pacientes van a presentar
algunos aspectos que lo van a llegar a complicar la enfermedad, como es el choque por fuga de plasma. También se van a presentar otras formas graves de la enfermedad. Como son la encefalitis, la miocarditis y la hepatitis. Es interesante recordar que los choques por dengue en su forma hemorrágica son excepcionales y más bien es el choque por fuga de plasma el aspecto más relevante. Más tarde va a comenzar el periodo de la convalescencia, en los cuales todas estas formas graves comienzan a ceder y el paciente comienza su mejoría clínica. Desde el punto de vista del laboratorio, pues del acompañamiento de los pacientes solo se necesita un hemograma. Este hemograma en el cual nosotros vamos a ver el hematócrito y vamos a ver la plaqueta. Cuando estas plaquetas están disminuyendo, significa que la enfermedad está evolucionando y que cuando el hematócrito está aumentando, eso significa que se ha iniciado alguna de las fases críticas o que el paciente, bueno, no está adecuadamente hidratado. Para fines prácticos, los que tratamos pacientes con dengue no necesitamos del diagnóstico nosológico, es decir, no necesitamos NS1 ni pruebas serológicas, sino que nosotros debemos de dar una con respecto al diagnóstico, lo vamos a dividir en dos, en lo que es el diagnóstico nosológico y las pruebas serológicas. El diagnóstico nosológico básicamente se inicia con las pruebas virales. En las cuales son positivas a partir del día cero de la enfermedad y pueden durar hasta el día quinto. El NS1, que es una prueba nueva relativamente, bueno, tiene también la expresión de que hay presencia del virus y entonces nosotros confirmamos el diagnóstico. Más en nuestra América lo que
que tenemos es el diagnóstico serológico. Eso va a servir para una vigilancia epidemiológica y generalmente cuando la enfermedad es primaria se inicia en la primera semana, los séptimos día y la IgG se inicia al 14º día. Pero hay un cambio en la infección secundaria, usualmente lo que aumenta es la IgG, principalmente por el tercer o quinto día y entonces es una respuesta inespecífica y más tarde se va a agregar la IgG. Estos aspectos son importantes de recordarles. Cuando una enfermedad es tratada adecuadamente, el 90% de los pacientes, bueno, ceden entre el tercero y el séptimo día y regresan a sus casas para cuidados en el hogar. Una pequeña cantidad de estos pacientes, bueno, van a progresar a lo que es el dengue con signo de alarma y va a ser menos del 7% de las personas y de esto un 2% va a llegar a la forma grave de la enfermedad que, bueno, puede producir algún aspecto que es importante. Quiero recordarles en este momento que a diferencia de otras enfermedades que cuando la fiebre cede, el paciente ha mejorado, en el dengue es la excepción. La forma grave de la enfermedad se van a presentar en el momento que está la efervescencia, es decir, cuando cae la fiebre, el 60% de las formas graves se van a presentar, como ustedes lo ven en ese recuadrito azul que está en la gráfica. Entonces, para resumir lo que hemos hablado hasta este momento, podemos decir que en el curso clínico del dengue, la enfermedad que nosotros conocemos como fiebre hueso, que se expresa en las primeras 72 horas, como malestar general, fiebre, exantema, malestar general. Entonces, esto es lo frecuente de la enfermedad y es el 93%. Por ciento de los casos clínicos, algunos de estos entonces van a mejorar, la mayoría, y otros van a presentar la forma hemorrágica, y muy pocos, menos del 2% van a presentar.
presentar las formas graves de las cuales nos referimos más adelante. Uno de los aspectos importantes de esta enfermedad es reconocer los signos de alarma, porque cuando el paciente esté enfermo, bueno, la consulta que se da en los primeros 3 días es la más importante porque es cuando el paciente se le educa de cuál es, cómo se define la enfermedad, cuáles son los signos de alarma. ¿Y qué consecuencias tiene no dar un tratamiento apropiado? Entonces, los signos de alarma es lo que le indica al médico que la enfermedad grave ya inició. Y que el paciente necesita líquidos intravenosos. Vean ustedes, pues, que el signo de alarma más importante de esta enfermedad es el dolor abdominal intenso y sostenido. Luego de eso están los vómitos persistentes, es decir, 3 o más vómitos en 1 hora o 4 vómitos en 6 horas. Otro de los aspectos importantes que hay que observar en el paciente es que nosotros tenemos que ver, bueno, sí, tiene edema, por ejemplo, edema palpebral, o si tenemos exámenes como es el ultrasonido, vamos a ver derrames pleurales y vamos a ver otro tipo de edema. Otro aspecto importante que se estudió en el estudio de INCO es que la hepatomegalia está asociada a la enfermedad grave. Y una cosa importante, el examen de laboratorio que sirve para acompañar al paciente también nos va a servir para clasificar la gravedad. Cuando el hematócrito sube y la plaqueta baja, es cuando más debemos de observar al paciente y darle tratamiento intravenoso. Yo debo recordar que esta forma grave de la enfermedad usualmente solo dura de 24 a 48 horas. Entonces, en la fase crítica, los pacientes que evolucionan ese pequeño porcentaje que dijimos que era del 1 al 2%, bueno, van a presentar este choque por fuga de plasma, van a presentar, bueno, respiratorio, porque a veces los médicos administramos mucho líquido y eso también, bueno, al paciente le causa daño. Otro de los aspectos importantes a recordarles es que un choque prolongado va a presentar el sangrado
y va a perpetuar el choque. Y en este momento también vamos a encontrar el daño de órganos, es decir, la meningitis, la encefalitis, que es lo que nos va a definir esta enfermedad. Luego, les recuerdo que esta fase dura de 24 a 48 horas. O sea, que el objetivo primordial de los médicos es mantener vivo al paciente durante ese tiempo. Pasado ese tiempo, viene la fase de recuperación, o sea, donde los sangrados ceden, donde el distrés respiratorio disminuye, el paciente orina normalmente, bueno, y esto nos está indicando que todo está regresando a como había comenzado. Más tarde va a aparecer el periodo de convalecencia. Como esta enfermedad ataca todos los órganos de la economía, entonces nosotros podemos ver que algunos pacientes van a presentar cefalea y malestar general como cansados durante 1 o 2 semanas. Más y van a estarse quejando principalmente los ancianos de mialgia y dolores a nivel principal. De las articulaciones. Desde 2009 se aplica una clasificación clínica que se obtuvo en base al estudio de ECO, que bueno, encasó más de 2000 expedientes clínicos, de los cuales entonces se sacaron conclusiones importantes y se cambió la definición antigua de dengue, que servía mucho y que se llamaba dengue clásico, dengue hemorrágico. Y se cambió a una nueva definición. Esta definición consistía en que el dengue es una sola enfermedad y para fines prácticos se clasifica en 2 grupos. En dengue y dengue grave, y que a su vez el dengue se divide en 2, en dengue sin signos de alarma y el dengue con signos de alarma. Estos aspectos son importantes en el manejo de la enfermedad. El dengue sin signo de alarma es fiebre de hasta 7 días de evolución, acompañada de 2 o más de los
siguiente. Un exantema va a presentar trastornos gastrointestinales como son la náusea y los vómitos. Va a presentar cualquier sitio de alarma. El paciente puede presentar una hemorragia espontánea de tipo petequial, o va a hacer la prueba de lazo positiva, o va a presentar algunas veces, bueno, aspectos importantes como son la leucopenia. Cuando un hemograma está disponible. Los signos de alarma los habíamos platicado, que son el dolor abdominal intenso y sostenido, los vómitos persistentes, tres más vómitos en una hora, la fuga clínica de líquidos diagnosticada, ya sea por la visión nuestra o por exámenes de laboratorio, como sería una rayos X de tórax o un ultrasonido, y en última instancia un EMA. Hemograma que tenga un hematócrito que esté aumentando, eso sería una indicación de que algo está sucediendo. La hepatomegalia, como habíamos hablado, y un hematócrito que sube y maqueta quemada. Y la forma grave de la enfermedad las habíamos clasificado como choque por fuga de plasma, distrés respiratorio y daño importante de órganos. Desde ese punto de vista, entonces, ya tenemos los insumos necesarios, bueno, para cuando estemos en una triaje, nosotros podamos decidir. La primera pregunta es dengue, ¿cumple la definición clínica de caso? ¿Tiene fiebre? ¿Y dónde los aspectos que habíamos señalado? ¿En qué fase de la enfermedad está? Porque es excepcional que un paciente en la fase febril se complique con una forma grave de la enfermedad. Y hay que verlo. La dinámica del paciente, si su estado hemodinámico está alterado. Esto quiere decir que el paciente necesita atención urgente. Hay que ver si el paciente en ese momento tiene shock. Jóvenes, vamos a terminar ahí. Tenemos otro tema, desastres naturales. Unas cosas naturales. Ahí vamos a terminar, jóvenes. Y con eso estaríamos terminando nuestro temario. Bien, dentro de un momento el link les mando para lo último, desastres naturales. Y si tiene